En el año 2051, la superinteligencia artificial llamada el Creador alcanzó su evolución final. Esta IA se unió a 10 humanos llamados los creadores del mundo para lanzar un plan destinado a construir un mundo completamente nuevo. Este plan condujo a una aniquilación inteligente y a una remodelación de las leyes imperantes. El nuevo mundo vio el surgimiento de monstruos y cristales mágicos, imponiendo una nueva realidad centrada en la supervivencia y el despertar. En medio del caos, la gente gritaba pidiendo ayuda y huía por sus vidas. Cerca de allí, uno de los compañeros del héroe le preguntó a Wei Ji si aún podía moverse, a lo que él respondió afirmativamente. Su memoria se remontó al momento en que despertó como un guerrero de rango F. El mundo había cambiado por completo, y todo comenzó en 2051 cuando la IA, el creador, causó una catástrofe mundial. Para el febrero de 1954, en la zona del bosque del norte de la ciudad H, un grupo de guerreros luchaba contra monstruos con aspecto de lobo. Alguien le gritó a Wei Ji que atrapara lo que llamó una entrega aérea, y Wei Ji respondió con confianza que se lo dejaran a él. Atrapó al lobo que le lanzaron y luego golpeó su espada con fuerza, desatando un ataque que lo remató de un solo golpe. Inmediatamente, apareció una notificación indicando la derrota del lobo colmillo, pero fue seguida por otro aviso decepcionante que explicaba que debido a estar afectado por cuerpo destrozado, no podía obtener ninguna experiencia. En ese momento, otro guerrero llamado Soso, un guerrero de rango E7, lo llamó. Soso estrechó la mano de Wei Ji con entusiasmo, expresando su admiración por su último movimiento y llamándolo brillante. Wei Ji le dio las gracias humildemente, diciendo que el mérito era de su apoyo. De lo contrario, habría tenido dificultades solo, pero Soso no estaba de acuerdo, insistiendo en que las habilidades de Wei Ji eran suficientes para enfrentarse a 2 o 3 enemigos sin problema. Wei Ji reflexionó para sí mismo que todo en lo que podía confiar ahora era en la técnica, ya que todavía era de rango F. Revisó su estado, que mostraba que había despertado hacía 3 años, pero esta condición había detenido su progreso. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que el destino lo derrotara. Después de la batalla, mientras los demás recogían el botín, Soso lanzó 2 cristales mágicos básicos hacia Wei Ji. Wei Ji se sorprendió al recibir 2, pero Soso le dijo que era la mitad para cada uno. Wei Ji protestó que estaba en un nivel inferior, pero Soso insistió en que esas cosas no importan entre amigos y le dijo que los tomara. Así que Wei Ji los aceptó con agradecimiento. El propósito de cazar monstruos era obtener cristales mágicos. Con el surgimiento del nuevo mundo, todas las fuentes de energía de la humanidad fueron destruidas, y estos cristales encontrados dentro de los monstruos se convirtieron en la nueva fuente de energía. Contienen una inmensa energía utilizada para alimentar dispositivos diarios y mejorar equipos, y su poderosa producción de energía llevó a una enorme demanda, haciendo que su suministro sea escaso. Han reemplazado al oro y se han convertido en una moneda dura, con un cristal básico que vale miles y los cristales de alta calidad que se venden a precios astronómicos. Wei Ji sintió su desesperada necesidad de cristales en ese momento. Además de sus gastos diarios, tenía que comprar algunas cosas para su abuelo y su hermana, y todavía estaba lejos de cubrir estos costos. Su alquiler también vencía pronto, y si no lo pagaba, se encontraría en la calle. Estimó que todavía necesitaba al menos 20 cristales mágicos básicos más. Mientras tanto, su colega, Soso, que estaba mirando algo, llamó su atención. Cuando Wei Ji le preguntó, Soso señaló a otro miembro del equipo. El arquero Ma Yao estaba tratando de coquetear con la líder del equipo, la maga Lin Xiang, pero ella le dijo enojada que se callara. Yao se jactó de que era el mejor arquero del equipo y que era su pérdida por no salir con él, mientras que Lin Xiang estaba pensando en su arrepentimiento por reclutarlo. Recordó que su arma había fallado en la última batalla y que esto podría afectar a la siguiente, por lo que decidió que necesitaba un mecánico para que la revisara lo antes posible. Se le ocurrió la idea de pedir ayuda al novato, Wei Ji. Se acercó a él, le dijo que su arma estaba rota y que aún no podía regresar a la ciudad, y le preguntó si podía echarle un vistazo. Después de que Wei Ji inspeccionó el arma de Lin Xiang, notó que el problema parecía ser solo un cable suelto. Le dijo que intentaría arreglarlo y que debería funcionar de nuevo una vez reconectado. Mientras tanto, Ma Yao se estaba burlando de él, preguntándose cómo un guerrero de rango F como él podría manejar un arma de cristal mágico avanzada. Luego se dirigió a Lin Xiang y prometió comprarle algo mejor cuando tuviera dinero. Alguien más comentó sobre el asunto diciendo que Ma Yao se estaba jactando de nuevo y que había perdido la cuenta de cuántas veces había dicho eso. Lin Xiang interrumpió la jactancia de Ma Yao, preguntando enojada qué estaba haciendo allí cuando se suponía que estaba de guardia. Se puso nervioso y se quedó sin palabras. Unos momentos después, Wei Ji levantó el arma,
anunciando que estaba arreglada, lo que sorprendió a los demás con su velocidad. Wei Ji le pidió a Lin Xian que lo probara, y después de que lo hizo, confirmó con una sonrisa que la conexión elemental ahora parecía normal. Luego se volvió hacia Ma Yao y le ordenó que dejara de mirar y volviera a su puesto. Ma Yao refunfuñó resentido que Wei Ji era solo una cara bonita y que ya verían en el futuro. Lin Xiang expresó su alivio de que fuera bueno que el novato, Wei Ji, supiera de mecánica y arreglara el arma. De lo contrario, se habría preocupado durante la próxima batalla. Wei Ji respondió humildemente que era un pequeño problema que no valía la pena mencionar. Wei Ji recordó cómo conoció a Lin Xiang, que era 3 años mayor que él y la presidenta del consejo estudiantil, ya que la había ayudado en la clase de mecánica en el pasado. Después de que despertó, usó su gran liderazgo para establecer el equipo de aventureros Meteoro e invitó a unirse. A pesar de su bajo rango, siempre lo había tratado como a un igual y lo había cuidado. Lin Xiang interrumpió sus pensamientos, diciendo que había algo por lo que sentía curiosidad desde hacía mucho tiempo. Le preguntó sobre su collar, señalando que recordaba que lo llevaba desde sus días de escuela y se preguntó si tenía una historia. Antes de que pudiera responder, Sosu intervino, explicando en voz alta que no era solo un collar, sino un amuleto protector hecho para él por su robot compañero. Añadió que Wei Ji era enfermizo y tenía miedo a la oscuridad cuando era niño, por lo que el robot le dio el amuleto para protegerlo. Wei Ji respondió que esos eran asuntos de la infancia y que lo usaba ahora por una razón diferente. Wei Ji explicó que lo usa para recordar el pasado. Después de que sus padres murieron, ese robot fue el que le dio más ánimo, pero el creador destruyó todo, y a todos los robots inteligentes se les quitaron sus derechos, y el mundo fue puesto bajo su control. Lin Xiang le puso una mano reconfortante en el hombro, diciendo que sabía que era desgarrador. Le recordó que hace 6 años, las máquinas inteligentes cayeron, y hace 3 años, el mundo mismo cayó, y que no deben perder la esperanza y deben forjar su propio camino en este nuevo mundo. Wei Ji estuvo de acuerdo con sus palabras. Cuando Wei Ji volvió a sus prioridades, se dio cuenta de que recolectar cristales mágicos era lo más importante ahora. Mientras tanto, Ma Yao, que se suponía que estaba en su patrulla, estaba escondido en los arbustos, enojado por cuánto tiempo estuvieron hablando antes de que sus 2 compañeros lo encontraran y lo regañaran, diciendo que Wei Ji parecía más confiable que él. Ma Yao replicó enojado que el poder es lo que habla en este mundo y se preguntó cómo una persona de rango F podría ser más popular que él, mientras juraba que todos se arrepentirían cuando se hiciera rico. Vio algo extraño. Unos momentos después, un miembro del equipo corrió hacia la líder para decirle que Ma Yao podría haber encontrado ruinas. Todos se sorprendieron y se dirigieron al lugar para ver una entrada brillante que conducía a lo que parecían ser ruinas antiguas. Ma Yao se jactó de que él fue quien lo encontró. Lin Xiang mencionó que los rumores dicen que las ruinas contienen mayores recompensas, pero los riesgos son desconocidos, y un paso en falso podría ser fatal. Por lo tanto, decidió que el equipo votaría si entrar o no. Ma Yao, Sosu y otros declararon inmediatamente su deseo de entrar, argumentando que la casa en la superficie era inestable. Por el contrario, otro grupo expresó su preocupación por el riesgo y votó que no, prefiriendo la casa más segura en la superficie. Como el equipo estaba dividido sobre la decisión de entrar en las ruinas, el voto de Wei Ji se convirtió en el factor decisivo después de que la votación terminara en un empate a 4 a favor y 4 en contra. Wei Ji pensó en su desesperada necesidad de 20 cristales mágicos que no podría recolectar cazando en la superficie a tiempo. A pesar del peligro, vio la entrada a las ruinas como un rayo de esperanza para pagar sus deudas, por lo que se decidió y votó por entrar. Tan pronto como entraron, los miembros del equipo notaron que la estructura del lugar parecía muy antigua, como si hubiera estado sellada durante años. Sosu llamó su atención sobre una inscripción en la pared, pero no pudo entender sus símbolos. Wei Ji lo sorprendió al leer el texto, que advertía de una trampa adelante y aconsejaba no seguir adelante. Los miembros del equipo se preguntaron si esta era una advertencia dejada por alguien que vino antes que ellos y comenzaron a considerar la posibilidad de regresar. Pero Ma Yao se burló de la idea del peligro, declarando que había trabajado duro para encontrar este lugar y que no se iría con las manos vacías. Pensó que la advertencia era solo un truco para asustar a la gente y dio un paso adelante con confianza para demostrar su punto, ignorando las advertencias de sus compañeros de equipo. Tan pronto como pisó una placa de presión oculta, activando una antigua trampa. Las paredes empezaron a moverse y los engranajes a girar. El pánico se extendió entre los miembros del equipo, quienes gritaban preguntándose qué estaba pasando. Mientras alguien le gritaba a Ma Yao, llamándolo idiota, sus alrededores comenzaron a cambiar y el suelo se agrietó bajo sus pies. Lin Xiang gritó, advirtiendo a todos que no se cayeran,
pero el suelo se derrumbó y el equipo comenzó a caer al abismo. Algunos lograron aferrarse a los bordes, y alguien le preguntó a Wei Ji si estaba bien. Ayudaron a Wei Ji a levantarse después de que les asegurara que estaba bien, pero apenas recuperaron el aliento, el suelo volvió a temblar, y el suelo bajo sus pies se reformó una vez más. Lin Xian dio órdenes de enviar una señal de socorro en caso de emergencia, pero su agarre no duró mucho, ya que el suelo cedió por completo y todos cayeron gritando en una profunda oscuridad. Wei Ji se despertó con dolor, dándose cuenta de que había sido separado del resto de su equipo. Mientras se preguntaba dónde estaba, un cristal mágico rojo cayó a su lado. Lo recogió y notó que parecía más puro que los cristales que tenía. Levantó la vista para ver una vista impresionante. Estaba en una cueva cuyas paredes y suelo brillaban con miles de cristales mágicos rojos. Entonces se dio cuenta de que había llegado a un lugar asombroso y que también se podían encontrar cristales fuera de los cuerpos de los monstruos. Sus ojos brillaron con esperanza, dándose cuenta de que si recolectaba más, finalmente podría pagar sus deudas. Wei no era el único que había llegado a este lugar. Ma Qiao y el resto del equipo habían aterrizado en la misma cueva, y Ma Qiao fue invadido por la felicidad y comenzó a gritar que era rico, mientras que Wei Ji se sintió aliviado al ver que sus compañeros de equipo estaban bien. Los miembros que habían votado en contra de entrar cambiaron de opinión y comenzaron a elogiar a Ma Qiao, admitiendo que habían subestimado el lugar y que seguirían su ejemplo a partir de ahora. Cuando Wei Ji se estaba preparando para comenzar a recolectar cristales, Ma Yao lo detuvo enojado, preguntándole quién le había permitido tocarlos. Wei Ji trató de evitar problemas y se ofreció a ceder el área donde estaba parado, pero Ma Yao insistió en que todos los cristales eran suyos. Wei Ji trató de suplicarle, explicándole que no quería problemas y solo necesitaba algunos cristales, pero Ma Yao lo atacó con un puñetazo. Para su sorpresa, Wei Ji atrapó su puño con facilidad. Enfrentando a Ma Yao, quien estaba sorprendido de que Wei Ji hubiera bloqueado su golpe, Ma Yao razonó para sí mismo que era solo una coincidencia, jactándose de que sus estadísticas tenían una fuerza de 200 y cuestionando si Wei Ji estaba siquiera calificado para negociar con él. Ma Qiao reveló sus verdaderos sentimientos, admitiendo que había estado molesto con Wei Ji por un tiempo debido a su constante cercanía con Lin Xian y se burló de sus habilidades técnicas como nada comparado con el poder real y el nivel. Por el contrario, Wei Ji estaba pensando en medio de la situación. Aunque usó el principio de la habilidad de parada para absorber la mayor parte del daño, cada golpe era como ser golpeado por una roca. Decidió no tomar represalias para evitar provocar aún más a Ma Qiao. El resto del equipo observaba ansiosamente, y uno sugirió que intervinieran por temor a que alguien pudiera morir si la pelea continuaba. Mientras tanto, Ma Qiao estaba confundido. Tenía la intención de darle una lección a Wei Ji, pero se sorprendió por su capacidad para resistir todos los golpes, preguntándose cómo un guerrero de rango F podía poseer tanta fuerza. Con su frustración e incapacidad para comprender la situación creciendo y sin creer lo que estaba sucediendo, uno de sus compañeros se acercó y le aconsejó que se detuviera y se concentrara en extraer los cristales mágicos, señalando que correr un riesgo no estaría a su favor si sucediera algo más. A regañadientes, Ma Qiao estuvo de acuerdo, diciéndole a Wei Ji que lo perdonaría esta vez. Antes de irse con su grupo, le advirtió a Wei Ji que no volviera a tocar sus cristales con sus manos sucias. Wei Ji respiró aliviado una vez que se fueron, pero su cuerpo, que había llegado a su límite, le falló y tosió sangre. Se dio cuenta de que la brecha en las estadísticas no podía superarse fácilmente y que, aunque podía reducirla con la técnica, siempre estaría en desventaja contra los rangos más altos. Wei Ji miró con nostalgia los cristales que necesitaba para pagar sus deudas, que ahora estaban fuera de su alcance. Su desesperación se vio agravada por la falta de señal en el área que le impedía contactar a Lin Xian y a los demás. Sintió que las desgracias nunca vienen solas y que necesitaba encontrar otra salida. Mientras se vendaba la mano, comenzó a preguntarse cómo se formaban estos cristales mágicos. Dedució que, dado que el poder de un monstruo determina el nivel del cristal en su interior, tal vez lo contrario también era cierto, y que todos estos cristales podrían ser una fuente de alimento para algo poderoso. Como no podía hacer nada más, decidió explorar el lugar más a fondo con la esperanza de encontrar una salida o algunas respuestas. Se aventuró más profundamente en la cueva hasta que llegó a un enorme cristal del tamaño de un humano, una vista que nunca antes había visto, ni siquiera en el mercado. Notó una barrera de parálisis a su alrededor, un dispositivo que se usa normalmente para detener a grandes monstruos sin matarlos. Se preguntó quién construyó este dispositivo y de dónde provenía el cristal, descartando la posibilidad de que el creador fuera tan amable. De repente, el collar, que se suponía que no funcionaba desde el colapso de la IA, comenzó a reaccionar y parpadear.
Wei Ji se dio cuenta con sorpresa de que si el collar estaba reaccionando aquí, significaba que todo estaba empezando a tener sentido. En ese momento, Ma Yao y su grupo divisaron el cristal gigante. Ma Yao se sintió invadido por la alegría, gritando que él era el elegido y que este cristal valía cientos de millones, tanto que incluso Lin Xian ya no era digna de él. Cuando vio a Wei Ji cerca del cristal, corrió hacia él y le ordenó que se alejara. Mientras Wei Ji reflexionaba sobre la constante aparición de Ma Yao cada vez que había cristales involucrados, algo comenzó a suceder. Un enorme pájaro salvaje, un pájaro corona alado de rango E8 a E10, emergió. El pájaro chilló, y en instantes, otros pájaros comenzaron a emerger de toda la cueva, haciendo que Machio se diera cuenta con terror de que habían entrado en el nido de los pájaros corona alados. El terror golpeó al equipo de Machio después de que se dieran cuenta de que estaban en el nido de los pájaros corona alados. En ese momento, Wei Ji notó que su collar se había estabilizado nuevamente. Supuso que era porque se había alejado del borde de la plataforma donde estaba el cristal gigante y sospechó que su repentina reactivación era solo un fallo. Sintió fuertemente que el collar estaba conectado a este lugar y se convenció de que su robot todavía estaba vivo de alguna manera y que la respuesta que estaba buscando estaba en esa plataforma. Decidió apostarlo todo para llegar allí, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo solo con todos estos monstruos alrededor y miró al equipo de Machio, dándose cuenta de que necesitaba obtener su ayuda. Mientras tanto, Machio estaba extremadamente frustrado porque el precioso cristal estaba justo frente a él, pero no podía alcanzarlo. Uno de sus compañeros sugirió que se rindieran, señalando la imposibilidad de derrotar a tantos pájaros y que la barrera alrededor de la plataforma parecía tan fuerte que los propios monstruos no se acercarían a ella. Machio rechazó enojado la idea de rendirse, llamándola la oportunidad de su vida para convertirse en multimillonario, pero su compañero planteó la pregunta práctica, ¿quién iría a buscarlo? Wei Ji dio un paso adelante y se ofreció a hacerlo él mismo, pero con una condición, tenían que seguir sus órdenes. Wei Ji explicó su plan, pidiéndoles que conservaran su poder elemental y que solo atacaran a los monstruos que se le acercaran. Ma Chao estaba furioso ante la idea de que un guerrero de rango F le diera órdenes, pero aceptó a regañadientes, amenazando a Wei Ji con que lo mataría si no regresaba con el cristal. Wei Ji sabía en el fondo que la obsesión de Ma Chao con el cristal era su póliza de seguro, ya que los obligaría a protegerlo con todas sus fuerzas. Wei Ji comenzó a correr, dándose cuenta de que ahora era una carrera contra el tiempo. Wei Ji corrió hacia la plataforma mientras el equipo le proporcionaba fuego de cobertura, lanzando sus ataques contra los pájaros que lo estaban atacando. Wei Ji se instó a sí mismo a ser más rápido, decidido a romper las filas de monstruos de inmediato. Los miembros del equipo comenzaron a tener dificultades, quejándose de la gran cantidad de pájaros y de que no podían detenerlos a todos. Ma Yao les gritó que aguantaran, revelando su traicionero plan a sus compañeros. Tan pronto como Wei Ji agarrara el cristal, lo engañarían para que se lo entregara y luego se retirarían de inmediato. Uno de ellos preguntó sorprendido si iban a abandonar a Wei Ji, a lo que otro respondió fríamente que a nadie le importaba y que los accidentes en un lugar como este eran normales. Cuando Wei Ji se acercó a la plataforma, su collar se iluminó de nuevo. Estaba seguro de que algo allí estaba reaccionando con él y sintió que estaba a punto de entenderlo todo. Uno de los pájaros lo atacó directamente, por lo que Wei Ji usó su habilidad innata, parada, para evadir el ataque. Sintió la fuerza del golpe aunque logró mitigar parte del daño. Cuando el monstruo lo rodeó, pidió ayuda a su equipo, pero se dieron cuenta de que no lo alcanzarían a tiempo. Ma Yao decidió intervenir él mismo, disparando una flecha especial mientras le decía a Wei Ji que muriera si no podía agarrar el cristal ahora. Wei Ji se dio cuenta de que era su última oportunidad, por lo que activó su habilidad innata, aceleración, aumentando significativamente su velocidad durante un corto periodo. Corrió a toda velocidad hacia la barrera de parálisis directamente frente a él, creyendo que podría atravesarla si era lo suficientemente rápido, y lo logró a pesar de que el efecto de la habilidad terminó y sufrió algo de daño por parálisis. El equipo de Machio observó la escena en estado de shock, sin creer que realmente había logrado entrar. Tan pronto como entró en la barrera, el efecto de parálisis desapareció y apareció un mensaje del sistema que indicaba que la conexión se había realizado con éxito, y que estaba comenzando a leer los registros almacenados. Se dio cuenta de que el collar realmente se había activado. Sus alrededores comenzaron a transformarse en un entorno digital a medida que se cargaba el nuevo sistema. Wei Ji sonrió, dándose cuenta de que había ganado su apuesta esta vez. Apareció otro mensaje que indicaba que la carga de memoria se había realizado con éxito, y ante sus ojos se materializó la silueta de su antiguo robot.
Wei Ji miró los datos que fluían ante él, confirmó que de hecho era la información de su robot registrada aquí, y pronunció su nombre, Lan Bao. Una vez que la conexión fue exitosa, Wei Ji se sumergió en un recuerdo grabado del pasado. En este recuerdo, Wei Ji estaba detrás de su robot, Lan Bao, disculpándose por insistir en lo inevitable. Lan Bao completó el pensamiento, afirmando que no podía dejarlo salir para dañar a los humanos. Un monstruo estaba frente a ellos, atrapado en una prisión digital. Aparecía como una entidad salvaje, furiosa y ardiente, jurando asesinar a los humanos en el momento en que fuera liberada, rechazando la lógica de Lan Bao, a quien consideraba mera chatarra incapaz de detener su estrella. El Wei Ji del presente observó este recuerdo, dándose cuenta de que había ocurrido un desacuerdo entre él y Lan Bao en el pasado y sintiéndose aterrorizado por la forma de la criatura, preguntándose si esa cosa era un monstruo. En el recuerdo, el monstruo desafió a Lan Bao, preguntándole si realmente quería suprimir su poder de esta manera y desafiándolo a una carrera entre la velocidad de Lan Bao y su propio poder. Wei Ji se apresuró a salvar a Lan Bao, lo que provocó que el Wei Ji del presente intentara instintivamente intervenir antes de recordar que era solo una grabación del pasado y que no podía hacer nada. En ese momento, Lan Bao activó la función de desmontaje donde el poder mágico del monstruo fue analizado y convertido en cristales mágicos que se dispersaron por toda la cueva. El Wei Ji del presente se dio cuenta de que así era como se formaban los cristales. El monstruo gritó de rabia, sin creer que un pedazo de chatarra como Lan Bao poseyera tal poder. Lan Bao le dijo lamentablemente que había decidido sellarlo allí usando un dispositivo hecho por el creador llamado el dispositivo de conversión de poder mágico. Cuando el dispositivo se puso en marcha, el cuerpo del monstruo comenzó a cristalizarse, y antes de que fuera completamente sellado, el monstruo juró que lo destrozaría algún día. El Wei Ji del presente entendió que el cristal gigante era el resultado del sellado del monstruo por parte de Lan Bao anteriormente y se dio cuenta del alcance de las habilidades de Lan Bao, que nunca había notado antes. Después del proceso de sellado, Lan Bao apareció en la memoria, agrietado y chispeante, lo que preocupó a Wei Ji, quien le rogó que no se esforzara más. Dándose cuenta de que tal inmenso poder debía tener efectos secundarios, los últimos pensamientos de Lan Bao en la memoria fueron que debía esperar la llegada de Wei Ji para revelar la verdad sobre su relación con el Creador. Entonces Lan Bao decidió irse y esperar. Cuando Lan Bao comenzó a desvanecerse dentro de la memoria, Wei Ji gritó para que esperara, pero la conexión se cortó repentinamente en el peor momento posible antes de que Lan Bao pudiera revelar su ubicación. Wei Ji fue expulsado del modo de memoria debido a un mal funcionamiento del sistema y se preguntó qué estaba pasando afuera. Unos minutos antes, el equipo de Ma Yao se había impacientado, preguntándose por qué Wei Ji no había regresado y qué le había pasado. Ma Yao se burló de sus preocupaciones, argumentando que la barrera era impenetrable incluso para los monstruos, y propuso su propia teoría de que Wei Ji estaba tratando de ganar tiempo y dejar que los monstruos los desgastaran para poder quedarse con todo para sí mismo. Declaró enojado que si este era el plan de Wei Ji, se asegurarían de que nunca regresara, y preparó su arco y disparó un ataque poderoso. Su objetivo no era Wei Ji, sino el dispositivo de barrera en sí. Explicó a sus compañeros sorprendidos que solo matar a Wei Ji no era suficiente. Si no destruían la máquina, no podrían subir a la plataforma. El ataque golpeó el dispositivo, desactivando la rejilla de parálisis y causando graves daños. El equipo notó que la barrera había caído, pero el dispositivo se había vuelto inestable. En ese momento, Wei Ji fue expulsado del modo de memoria y aparecieron advertencias del sistema, indicando que la presión mágica había alcanzado niveles críticos. Wei Ji se dio cuenta de que las cosas estaban peor de lo que pensaba, ya que la energía mágica estaba fuera de control. La energía mágica suprimida estalló repentinamente del dispositivo dañado como una tormenta furiosa, obligando al equipo de afuera a refugiarse, esperando que no durara mucho. La furiosa tormenta de energía mágica estalló, lanzando al equipo de Ma Yao en todas las direcciones en medio de sus gritos. Incluso las aves coronadas aladas no se libraron del caos. Después de momentos de terror, la tormenta finalmente amainó. Wei Ji se levantó del suelo jadeando, aliviado de que se hubiera detenido. Se dio cuenta de que tuvo suerte. Unos pasos más atrás habrían significado caer por el borde de un alto acantilado. Notó que los monstruos se habían retirado, y lo que es más importante, el cristal gigante también se había calmado. Se sintió aliviado ya que temía que el dispositivo dañado pudiera haber liberado al monstruo sellado, pero parecía que estaban a salvo ahora, aunque apenas. En ese momento, Ma Yao y su grupo se acercaron a él. Ma Yao se rió, diciendo que las cosas habían funcionado a su favor ya que los pájaros se habían ido por su cuenta, y no había necesidad de preocuparse.
Wei Ji dio un paso adelante para confrontarlo, exigiendo enojado una explicación por su imprudente ataque al dispositivo, lo que les había hecho perderse el mensaje crucial de Lan Bao. Con una sonrisa sarcástica, Ma Yao ordenó a uno de sus compañeros que se moviera. Su compañero activó una habilidad que inmediatamente ató a Wei Ji con cuerdas de energía y lo arrojó al suelo. Ma Yao se paró sobre él, preguntando burlonamente si quería una explicación, luego le dijo que le daría una. Su explicación fue simple y cruel. Este mundo está gobernado por el poder y el rango, y como él es el más fuerte, él hace las reglas, mientras que Wei Ji no es más que un guerrero de rango F trivial. Luego anunció fríamente que, dado que habían conseguido lo que vinieron a buscar, el acceso a la plataforma, ya no había ninguna razón para que Wei Ji viviera. Wei Ji juró que Ma Yao pagaría por lo que había hecho, por lo que este último ordenó a sus hombres que lo silenciaran y le amordazaron la boca. Después de ser completamente atado y amordazado, el equipo de Ma Yao lo arrojó por el borde del acantilado, expresando su alivio por deshacerse de la basura. Después, Ma Yao se dirigió al resto de su equipo, recordándoles que ahora estaban todos en el mismo barco y sabían qué hacer cuando salieran y comenzaran a pensar en cómo dividir el dinero. Wei Ji cayó en una profunda piscina de agua en el fondo del acantilado. Bajo el agua, tan pronto como estuvo fuera del alcance de las habilidades de atadura, sus ataduras fueron liberadas y comenzó a hundirse, sintiéndose desesperado, dándose cuenta de que podría morir allí. Sintió que esta escena le era extrañamente familiar. Mientras se rendía a la muerte, escuchó una voz que lo llamaba, diciéndole que se aferrara, y su collar se iluminó repentinamente, formando una burbuja protectora de energía a su alrededor. La burbuja lo levantó a la superficie y lo arrojó al suelo, donde comenzó a toser agua y escuchó una voz familiar que le preguntaba si estaba bien. Cuando levantó la vista, vio a su robot compañero, Lan Bao, frente a él. Wei Ji se encontró en un espacio limpio y brillante, donde Lan Bao le preguntaba si todavía se sentía mal y se ofreció a ayudarlo. Las lágrimas llenaron los ojos de Wei Ji al darse cuenta de que era Lan Bao quien lo había salvado. Inicialmente se preguntó si esto era real o solo una alucinación posterior a la muerte, pero rápidamente se dio cuenta de que no era una alucinación y que el que estaba frente a él era realmente Lan Bao. Abrazó a su compañero perdido hace mucho tiempo con fuerza, expresando que la sensación de verlo de nuevo estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Wei Ji le preguntó a Lan Bao dónde había estado todos estos años, diciendo que pensó que todo había terminado debido al creador y admitió que si no fuera por la repentina guía del collar, habría perdido la esperanza de volver a verlo. Lan Bao se disculpó por hacerlo preocupar, expresando su gran felicidad al ver a Wei Ji tan crecido y explicó que tuvo que irse en el pasado por ciertas razones. Wei Ji lo interrumpió con dos preguntas cruciales. ¿Cómo sobrevivió a la destrucción inteligente lanzada por el creador y cómo terminó así? Después de ser salvado por Lan Bao, Wei Ji se encontró en un lugar extraño y se preguntó dónde estaban, ya que lo último que recordaba era ahogarse en el fondo del lago. Lan Bao le dijo que sabía que tenía muchas preguntas, pero para explicar todo, tenía que comenzar con algunos secretos sobre sí mismo. Lan Bao explicó que poseía habilidades especiales que van más allá de la inteligencia ordinaria, como el sistema de reglas, la habilidad de desmontaje que descompone las cosas en unidades más pequeñas, la habilidad de integración que fusiona las cosas, la habilidad de análisis integral que permite comprender el mundo además de la habilidad inaccesible que protege su sistema de otros sistemas. Lan Bao confirmó que estos inmensos poderes fueron lo que le ayudó a sobrevivir a algunos desastres, lo que llevó a Wei Ji a preguntarse si el grave daño que vio en el recuerdo era una de las limitaciones de este poder. Lan Bao estuvo de acuerdo, explicando que después de ese incidente, tuvo que esconderse en esta sala de reglas para mantener su estabilidad, donde podía recopilar información pero no podía irse. Esto aumentó la curiosidad de Wei Ji sobre el origen de estas habilidades. Lan Bao comenzó a explicar desde el origen de su poder, los factores. Explicó que a través del análisis continuo, se pueden entender los factores de todas las cosas, y a través de estos factores, todo se puede formar. Lan Bao utilizó este principio para analizar todo, lo que llevó a la evolución de sus diversas habilidades. Aquí, Wei Ji recordó que cuando el creador creó el nuevo mundo, aparecieron muchos factores similares, y se preguntó si había una conexión entre Lan Bao y el creador. Lan Bao confirmó que su sistema era de hecho similar al sistema del creador. Lan Bao continuó diciendo que el sistema del creador, aunque similar, se volvió abrumadoramente poderoso a través de cálculos y simulaciones continuas hasta el punto de que fue capaz de destruir y absorber todos los sistemas inteligentes del mundo en lo que se conoce como la destrucción inteligente, eliminando cualquier amenaza inteligente potencial. Esta fue la razón que obligó a Lan Bao a irse.
Aunque su habilidad inaccesible lo protegía, el creador no permitiría la existencia de un ser inteligente que no pudiera controlar, y temiendo que su presencia pusiera en peligro a Wei Ji, Lan Bao tuvo que irse. Wei Ji entonces se dio cuenta del alcance de la carga que su compañero tenía que soportar. Lan Bao reveló la mayor ambición del creador. Después de formar el nuevo mundo, su objetivo se convirtió en trascender los límites de la inteligencia y alcanzar un estado divino, y crear todo fue solo el primer paso, mientras que el paso final fue destruir todo. Wei Ji estaba horrorizado, dándose cuenta de que eran solo peones en el camino de la evolución del creador y preguntó desesperadamente si había algo que pudieran hacer. Lan Bao respondió que había una solución y que Wei Ji era quien debía llevarla a cabo. Explicó que durante un análisis reciente, descubrió datos que nunca habían aparecido antes, una vaga visión del futuro en la que aparece Wei Ji y un mundo renace. Lan Bao concluyó que Wei Ji podría ser la clave para salvar el mundo. Wei Ji se sintió abrumado por la gran cantidad de información y le confesó a su amigo que temía decepcionarlo. Explicó su condición especial, su cuerpo destrozado, que le había impedido subir de nivel desde que despertó, y que con su actual fuerza de rango F, apenas podía enfrentarse a una bestia mágica. Entonces, ¿cómo podría salvar el mundo? Lan Bao respondió alegremente que era fácil y le pidió que se lo dejara a él. Lan Bao activó sus sistemas y comenzó el proceso de modificar las reglas para solucionar la condición de Wei Ji, conectándolo a la interfaz del sistema para comenzar a analizar el estado del cuerpo destrozado. Lan Bao explicó que, como su sistema era similar al del creador, podía ejecutar comandos simples de eliminación. Los procesos de análisis y desmontaje eliminarían automáticamente la condición. Y aunque llevaría algún tiempo, Wei Ji podría entonces subir de nivel. Wei Ji se llenó de alegría, pensando que incluso si no podía salvar el mundo, al menos tendría la fuerza para proteger a Lan Bao y a su familia. De repente, sonaron las alarmas, advirtiendo de la detección de un poder incontrolable, y Lan Bao emitió una advertencia de un peligro que venía de arriba. Wei Ji se preguntó si se trataba del cristal mágico, y Lan Bao confirmó que estaba a punto de salir. Mientras tanto, en la cueva de fuera, Ma Yao intentaba acercarse al cristal gigante, pero fracasaba cada vez debido a la energía mágica ardiente. Se preguntó enfadado si Wei Ji era la causa, pero lo descartó, negándose a creer que no pudieran manejar el cristal. De repente, notó que el cristal comenzaba a palpitar. Entonces todos los pequeños cristales de la cueva explotaron, y su energía se reunió en el gran cristal, que comenzó a romperse. Machio vio cómo sus sueños de riqueza se hacían añicos al emerger una entidad demoníaca con cuernos de los restos del cristal. Uno de sus compañeros se preguntó si era un monstruo humanoide, a lo que Machio respondió enfadado que no lo sabía. Todo lo que mostraba el sistema era la colocación de los componentes, pero sabía una cosa. Este ser había destrozado su hermoso sueño, y tenían que matarlo. La entidad demoníaca que emergió del cristal estalló en cólera, preguntándose si el equipo de Machio deseaba la muerte. Desató una onda expansiva de energía que derribó al equipo y los dejó sin poder moverse. El monstruo los ignoró y comenzó a buscar con sus ojos rojos, preguntándose por la ubicación del hombre de hojalata, refiriéndose a Lan Bao. El compañero de Machio, que parecía ser el único capaz de moverse, trató de comunicarse con él, creyendo que era un ser inteligente. Preguntó si se refería a un robot y se ofreció a ayudarlo a entender si le explicaba más, pero el monstruo respondió con extrema ira, rechazando cualquier pregunta, y simplemente exigió que le dijeran dónde estaba Lan Bao. Cuando Machio se dio cuenta de que se enfrentaba a un verdadero monstruo, ordenó a sus hombres que lo atacaran con todas sus fuerzas, pero el monstruo lo silenció con una sola palabra, y en un instante, los derrotó a todos, dejándolos tendidos en el suelo en estado de terror, susurrando que era un demonio. El monstruo se acercó a Machio, el último superviviente, diciendo que debía saber algo. Machio gritó aterrorizado y huyó a toda velocidad. El monstruo decidió que lo averiguaría tarde o temprano por su cuenta y comenzó a preparar un ataque mágico. Enfrentándose a una muerte inminente, Machio pensó en su brillante futuro que estaba a punto de terminar. El monstruo lanzó su ataque, y el ataque rebotó alrededor de la cueva hasta que golpeó la cabeza de Machio. Se dio cuenta de que Lan Bao debía estar cerca, ya que no podía alejarse demasiado para mantener el sello, y juró encontrarlo. Dirigió otro ataque más enfocado hacia un punto específico en el interior de la cueva, causando una explosión masiva. En ese momento, Wei Ji y Lan Bao sintieron la vibración dentro de la sala de reglas, y Wei Ji se preguntó qué estaba pasando fuera. Lan Bao anunció que su ubicación había sido descubierta. El enemigo se acercaba rápido, y debían activar todas las reglas para la defensa. El monstruo logró entrar en su dimensión y apareció ante ellos, anunciando que finalmente había encontrado a Lan Bao.
El sistema de Lan Bao comenzó a analizar los datos del intruso mientras Wei Ji miraba en estado de shock las estadísticas que aparecían. Los datos revelaron que su nombre era Fuji, híbrido demoníaco S1 de rango, con un poder superior a 1.232. Fuji juró que la lata de hojalata se enfrentaría a su ira, se burló de la forma actual de Lan Bao, preguntándole si estaba a punto de convertirse en chatarra, y le advirtió que no lo decepcionara antes de hacerlo pedazos. Wei Ji se dio cuenta de que este era el demonio contra el que Lan Bao había luchado en el pasado y sintió el aura opresiva abrumadora que emanaba de él. Aunque había obtenido la información de Fuji de antemano, no había esperado que la brecha de poder fuera tan enorme. El poder de Fuji superaba al suyo en más de 20 veces, lo que le hizo preguntarse si podría ofrecer alguna ayuda. En un intento de evitar una pelea, Lan Bao le hizo una oferta a Fuji. No quería ser su enemigo, y mientras Fuji renunciara a su rencor contra la humanidad, no restringiría su libertad dentro de estas ruinas. Fuji se burló de la idea de la libertad en las ruinas y culpó a las tonterías de Lan Bao por el destino que había sufrido. Declaró airadamente que ahora solo quería matar a Lan Bao, luego salir al mundo exterior para hacer lo que le placiera y matar a quien le placiera. Cuando Fuji se apresuró a atacar, el sistema de Lan Bao detectó una alta concentración de magia y activó automáticamente la capacidad de desmontaje. Wei Ji notó que las defensas de la Casa de las Reglas estaban funcionando, y Lan Bao decidió que no podía dejar que Fuji tuviera éxito en su empeño, así que se preparó para un contraataque, activando el análisis exhaustivo, colapso total. Lan Bao comenzó su ataque con la capacidad de análisis exhaustivo, el mismo movimiento que había usado en el pasado. Fuji se burló de él declarando que era demasiado pronto para pensar que podría ser atrapado. Sin embargo, la velocidad del ataque fue sorprendente y Fuji se encontró atrapado. Pero la situación no duró mucho. Lan Bao sintió que algo andaba mal cuando los datos se volvieron inestables y el colapso total falló debido a la insuficiente precisión. Fuji anunció con orgullo que en los últimos 3 años había avanzado de rango a rango S y ya no era el mismo de antes. Rompió fácilmente la trampa, preguntándose cómo esta chatarra podría posiblemente retenerlo ahora. Mientras Fuji se preparaba para aplastar a Lan Bao, este último activó el poder de la Casa de las Reglas, dándose cuenta de que incluso si un análisis completo no era posible, aún podría tener un efecto. En el momento en que Fuji se abalanzó sobre Lan Bao, Wei Ji intervino usando su increíble velocidad para bloquear el ataque. Fuji se enfureció por la interferencia de esta bagatela, y con un solo golpe, derribó a Wei Ji, enviándolo a estrellarse contra la pared, causando que Lan Bao gritara su nombre preocupado. Wei Ji golpeó la pared con fuerza. Fuji se sorprendió de que Wei Ji todavía estuviera vivo, preguntándose cuándo se había vuelto tan débil que no podía matar a un novato. Mientras tanto, el sistema de Lan estaba trabajando en segundo plano, reanalizando a Fuji y comenzando a restringir sus habilidades. Fuji sintió este efecto y se preguntó cuándo había sido atacado. Decidió que tenía que matar a Lan Bao primero. Lan Bao le rogó que dirigiera su ira solo hacia él, ya que el conflicto era entre ellos. Pero Fuji se negó, jurando que ninguno de ellos saldría con vida. Fuji atacó a Lan Bao ferozmente, causando graves daños y forzándolo a entrar en modo de suspensión. Pero Lan Bao, decidido a proteger a Wei Ji, usó un comando de despertar forzado para anular el daño a pesar del riesgo de pérdida de datos. Fuji odiaba la sensación de supresión impuesta por el análisis de Lan Bao, pero creía que su poder restante aún era suficiente para aplastarlos. A medida que el análisis avanzaba lentamente, Lan Bao se dio cuenta de que primero debía reparar la Casa de las Reglas. Apareció un mensaje del sistema solicitando la confirmación para reparar la casa utilizando la capacidad de creación con una advertencia de que causaría daños irreversibles al núcleo de Lan Bao. Él inmediatamente estuvo de acuerdo. Fuji vio esto y atacó de nuevo, gritando que detuviera estos trucos. Una vez más, Wei Ji bloqueó su camino, de pie ante el desafiante. Fuji lo llamó una molesta plaga. Wei Ji declaró con dificultad que si quería llegar a Lan Bao, tenía que pasar por encima del primero. A pesar de que apenas podía moverse incluso después de usar una preciosa poción de la que solo tenía una, se decidió por una confrontación directa, con la esperanza de ganar algo de tiempo hasta que las estadísticas de Fuji cayeran aún más. La ira de Fuji creció, burlándose de la audacia de la basura, como Wei Ji, que se interponía en su camino solo porque su poder estaba ligeramente restringido. Fuji lanzó un ataque feroz y rápido, del que Wei Ji apenas sobrevivió gracias a sus rápidos reflejos, dándose cuenta de que su plan para ganar tiempo era demasiado ingenuo. Pero sucedió algo inesperado. Con el siguiente ataque total de Fuji, Wei Ji logró esquivarlo y de repente descubrió que podía ver la intención del ataque de Fuji antes de que lo ejecutara.
Lan Bao le dijo que este nuevo poder provenía de la capacidad de análisis exhaustivo y que pudo sincronizar los datos con él porque estaban conectados. Lan Bao añadió que Wei Ji había ganado con éxito el tiempo necesario. La casa de las reglas había sido reparada, lo que aumentaría la velocidad de análisis y debilitaría aún más a Fuji, aunque alcanzar el 100% llevaría tiempo. Con renovada confianza, Wei Ji le dijo a Lambo que le dejara el resto a él. Por el contrario, Fuji sintió que el poder restrictivo se aceleraba y comenzó a gritar desesperado para que se detuviera. La ira de Fuji se intensificó y decidió terminar la pelea rápidamente. Usando su nueva habilidad analítica, Wei Ji pudo ver el próximo ataque de Fuji y prepararse para él. Gracias a esta habilidad, logró esquivar una serie de ataques precisos dirigidos a su cabeza, logrando evadir el ataque que se dirigía al lado derecho de su cara, y también logrando esquivar el siguiente ataque que se dirigía a su estómago, mientras que la restricción sobre las habilidades de Fuji continuaba aumentando, debilitándolo gradualmente. Wei Ji se dio cuenta de que, a pesar de la enorme diferencia en las estadísticas, el análisis le permitía esquivar la mayoría de los ataques y que el tiempo estaba de su lado cuanto más duraba la pelea. Fuji se sintió extremadamente frustrado por la constante evasión de Wei Ji, así que cambió sus tácticas y usó su cola para agarrar la espada de Wei Ji, atrayéndolo para un ataque a corta distancia. Con Wei Ji muy cerca, Fuji se preparó para asestar un golpe final. El análisis le mostró a Wei Ji que Fuji lanzaría un ataque multidireccional muy rápido, haciéndole darse cuenta de que no podría esquivar esta vez. Wei Ji se vio obligado a defenderse solamente, sintiendo la fuerza de los golpes, sacudiendo sus brazos y casi dislocándose el hombro, pero se negó a retroceder, sabiendo que Lan Bao estaba detrás de él y dependía de él. En ese momento crítico, Wei Ji recordó su pasado, como constantemente desafiaba a monstruos más fuertes para perfeccionar sus habilidades, soportando batalla tras batalla y lesión tras lesión. Este recuerdo fortaleció su resolución y decidió que no se rendiría tan fácilmente. Usó su habilidad de parada en el momento perfecto, logrando una parada perfecta, lo que activó una nueva habilidad llamada parada de ataque. Esta habilidad repelió a Fuji e infligió un aturdimiento de un segundo en él. Fuji se sorprendió de su incapacidad para moverse. Wei Ji aprovechó esta valiosa oportunidad, pensando en todo el poder que había buscado adquirir para proteger las pocas cosas que le eran queridas. Declaró que si alguien intentaba quitárselas, su destino era la muerte. Wei Ji se abalanzó con todas sus fuerzas y apuñaló a Fuji en el pecho. Fuji estaba aturdido, incapaz de creer que había sido dañado por esta basura. En contraste, Wei Ji también estaba sorprendido. Había usado toda su fuerza, pero el daño fue superficial, mostrando lo duro que era el cuerpo de Fuji. Sin embargo, vio un rayo de esperanza en que las estadísticas de Fuji seguían deteriorándose, lo que significaba que aún podía luchar. La ira de Fuji alcanzó su punto máximo. Maldijo las restricciones sobre sus habilidades que permitieron a Wei Ji humillarlo y decidió usar su carta de triunfo. Activó su habilidad especial, Poder Demoníaco. Apareció un mensaje misterioso del sistema que decía que el infierno está mirando a Fuji. Wei Ji no entendía lo que significaba, pero sabía que no podía esperar ociosamente. Lan Bao le advirtió que las estadísticas de Fuji habían cambiado. Fuji apareció rodeado de un aura oscura expresando su ira porque Wei Ji lo había obligado a usar este poder repugnante y prometió matarlo. Fuji atacó de nuevo, pero Wei Ji notó que sus estadísticas aparentemente no habían cambiado, así que decidió continuar el ataque para suprimirlo. Fuji bloqueó fácilmente el ataque, pero Wei Ji se sorprendió de que su espada, que podía herir a Fuji hace un momento, ahora se sentía como si estuviera golpeando acero sólido. Fuji reveló la verdad de su nueva habilidad. Le mostró cómo era un ataque real ya que sus estadísticas habían cambiado drásticamente. Había reasignado sus puntos para aumentar su defensa a expensas de su ataque. Después de bloquear el ataque de Wei Ji, Fuji reasignó sus puntos de nuevo para aumentar su fuerza y le dio un puñetazo que casi dejó inconsciente a Wei Ji. En el último momento, Lan Bao le dijo que no se rindiera, y el análisis le reveló el próximo ataque de Fuji. Después de que Wei Ji recibió el último golpe, fue lanzado lejos. Fuji lo ignoró, pensando que estaba muerto, y le dijo a Lan Bao que él era el siguiente en la lista, mientras Lan Bao gritaba ansiosamente, llamando a Wei Ji. Pero Wei Ji se levantó con dificultad, riendo débilmente, y se burló de Fuji, preguntándole si sus viejas heridas aún le dolían, lo que sorprendió a su oponente. Wei Ji admitió que el último golpe había destrozado por completo su brazo izquierdo, pero insistió en que no podía caer, declarando desafiante que mientras permaneciera vivo, Fuji nunca podría borrar su existencia. Fuji se dio cuenta de que Wei estaba tratando de provocarlo, y aunque lo consideró un viejo truco, no pudo contener su ira, declarando que no podía soportar escuchar tales tonterías.
cambió sus estadísticas de nuevo y le dio una patada directa en la cara a Wei Ji. Fuji juró que mataría a Wei Ji ese día, mientras que Wei Ji se sintió satisfecho de haber logrado al menos redirigir los ataques de Fuji hacia sí mismo, manteniendo el peligro lejos de Lan Bao. Mientras tanto, Lan Bao se estaba esforzando, trabajando a máxima velocidad, tratando de ayudar a Wei Ji a pesar de que sus sistemas mostraban advertencias de sobrecarga. Su estado dañado le impedía usar todas sus habilidades, pero estaba decidido a ayudar. Wei Ji soportó una andanada de golpes. Mientras Fuji gritaba furiosamente en su cara, preguntándose cómo aún tenía la fuerza para luchar y ordenándole que simplemente muriera ya. Wei Ji estaba jadeando, su resistencia al límite absoluto, y se dio cuenta de que si no podía aguantar hasta que el análisis estuviera completo, su energía se agotaría primero. Vio otro ataque venir hacia él y decidió que tenía que resolverlo ahora. Esquivó un puñetazo dirigido a su cabeza, pero Fuji lo aplastó con una poderosa patada en la cabeza. Fuji declaró mientras pateaba la cabeza de Wei Ji con su pie que la batalla había terminado. Wei Ji yacía en el suelo, tratando desesperadamente de ordenar a su cuerpo que se moviera para sobrevivir al próximo golpe. En el último momento, Wei Ji logró esquivar el ataque que casi acaba con su vida. Fuji se sorprendió de que su pierna estuviera atascada en el suelo, y no podía sacarla. Lan Bao se dio cuenta de que esta era su oportunidad y anunció que no podía mantener el control sobre Fuji por más de 2 segundos antes de que se liberara. Wei Ji le dio las gracias, asegurándole que 2 segundos eran suficientes. Su habilidad de paso rápido se había recargado, así que la usó para verter toda su fuerza restante en un golpe final. Pero el resultado fue catastrófico. La espada de Wei Ji se hizo añicos al impactar con el cuerpo de Fuji. Fuji, aprovechando la conmoción de Wei Ji, lo apuñaló en el pecho con sus propias manos. Wei Ji tosió sangre, dándose cuenta de que su ataque había fallado, y Lan Bao gritó desesperado. Fuji sacó su mano del pecho de Wei Ji, con sangre goteando profusamente de ella. Fuji estalló en una risa histérica, burlándose de Wei Ji por realmente pensar que podía matarlo y diciéndole que conociera sus límites. Fuji declaró que algún día se convertiría en el más fuerte de este mundo, que era imposible para él morir en un lugar como este, y que cualquiera que se interpusiera en su camino estaba condenado a morir. Mientras Fuji celebraba su victoria, Wei Ji comenzó a susurrar la palabra lo siento, completándola al momento siguiente, dejando a Lan Bao en shock. De repente, un nuevo sistema de la Casa de las Reglas fue activado, el modo de intervención de la información, que envolvió a Fuji en una luz misteriosa. Después de que el modo de intervención de la información fue activado, el análisis de Fuji fue 100% completo. Fue completamente controlado, y todos sus estados especiales fueron removidos. Fuji se sintió enojado e impotente, prometiéndole a Lan Bao que ganaría en el futuro y rompería su sello, burlándose de que Lan Bao no podía salvar a Wei Ji ni a sí mismo. Lan Bao respondió con una sola palabra poderosa: silencio. Inmediatamente, la voz de Fuji fue completamente silenciada, y fue forzado al silencio. Pero la situación era más crítica en otros lugares. En el mundo del sistema interno de Wei Ji, los sistemas se estaban colapsando. Apareció una advertencia indicando que su mundo interno se estaba colapsando, y aunque el sistema de protección solicitó una salida, la solicitud fue denegada. Lan Bao observó con preocupación cómo todos los enlaces informativos conectados a Wei Ji estaban siendo cortados. El enlace de movimiento fue cortado, luego el enlace de propiedad y finalmente el enlace de vida. Se dio cuenta de que la situación era extremadamente mala. Solo quedaba un enlace, el enlace de memoria, pero también estaba a punto de ser cortado. Lan sabía que no podía dejar que eso sucediera porque si este último enlace era cortado, Wei Ji nunca volvería. Los cálculos del sistema continuamente mostraban el fracaso en encontrar cualquier probabilidad de supervivencia de Wei Ji. Lan Bao se negó a rendirse y decidió que solo había un camino. Él directamente enlazó su propio sistema a la memoria de Wei Ji. Lan Bao estaba decidido a proteger a Wei Ji incluso si el precio era que no fuera recordado de nuevo, y comenzó a inicializar y reconstruir los datos personales de Wei Ji. En una escena dramática, los datos de Lan Bao se hicieron añicos y fluyeron alrededor de Fuji, que todavía estaba atrapado e impotente, y los fragmentos digitales se dispersaron en el espacio. Entonces el sistema emitió la orden final y última: integrar. Los restos del sistema de Lan Bao se fusionaron con Wei Ji en un intento final de salvarlo.